tal? Soy Dramabox, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en este caso vamos a hacer unas casas Hobbit. Bueno, lo primero, como veis, me he sacado una plancha de poliestireno y estoy cortando un poco a ojo la forma que quiero que tenga esta fachada. Para las puertas y las ventanas, pues estoy cortando un trozo de poliestireno de forma circular. Corto primero la parte de fuera y luego hago la parte interior. La de fuera serán, digamos que el borde de ladrillos que va a tener las puertas y los marcos de las ventanas. Como veis, el proceso es muy sencillo, simplemente utilizando pues, la herramienta esta para hacer los cortes circulares, que es como un pincho para mantenerlo fijo. Y bueno, pues vas despacito cortando con la cortadora de hilo caliente y sale muy fácil. Y una vez que tengo la medida ya que quiero, pues lo corto unas capas así finitas para luego pegarlo en la fachada. Para hacer los ladrillos, pues mira, con una regla voy marcando todas estas líneas que van a ser los ladrillos de la fachada, tanto por la parte interior como la parte exterior, para que quede bien marcados por todos los lados. Y esto ya simplemente se pega, y lo mismo con la puerta que con las ventanas. Para hacer unas vigas de madera, pues simplemente con esta herramienta raspo el canto y los laterales y corto el grosor de plancha de madera que quiero. Y esto se pega y se recorta a la medida que se necesite. Y como veis, con esto pues ya estaría hecha la fachada, tampoco tiene más complicación. Ahora le voy a poner la parte de arriba como si fuese el techo, como un tejadito. Y lo único que queda pues eso, recortar las ventanas y la puerta, porque le voy a poner un plástico translúcido detrás, entonces hay que hacer el agujero. Esto despacito, luego voy raspando todo el sobrante y muy sencillo también. Pongo aquí unos pequeños adornos que hago pues como para que tenga forma curva, lo espachurro un poco con el dedo y se pega ahí encima de las vigas de madera. Para la puerta muy sencillo, corto muy finamente los tablones que forman la tabla, con esta herramienta de púas lo raspo, marco un poco más las hendiduras de los tablones y marco un poquito más las vetas de la madera y ya está. Ahora le echo un poco de la masilla esta tapajuntas para tapar un poco esos huecos que quedan en la parte de arriba y las imperfecciones de la pared, y así le da un poco de textura. Le pongo una base para que se mantenga de pie y listo. Para toda la base de este mini diorama pues estoy haciendo como dos puertas y aquí veis pues rellenando todos los huecos. Ahora se verá con la otra cámara mejor. Para las ventanas tengo esta lámina que compré en Shifting Lands y pues corto dos trocitos que los voy a poner en las ventanas. Es translúcido y entonces como voy a poner luz dentro pues se va a quedar muy chulo. Para poner esto, claro, como luego va a ir todo tapado, pues tengo que pintar todas las partes interiores, que luego me va a ser prácticamente imposible. Entonces pinto las piezas de madera que tienen la parte interior, tanto puerta como ventanas.
Y para pegar esta ventana, pues un poquito de pegamento por los bordes en la parte interior y después pego el trocito este que he recortado. Con un rodillo texturizador he hecho estas marcas que van a ser, bueno, los corto en trocitos y es lo que va a ser un camino desde la puerta. Y ahora termino de pintar pues toda la parte interior porque lo voy a tapar totalmente. Voy a ponerle un techo para ir haciendo ya lo que son las colinas. Para hacer las colinas, pues aquí veis, papel higiénico y cola blanca con agua. Previamente he rellenado todo con trozos de poliestireno para que tenga una estructura donde apoyar el papel y ahora simplemente es ir poniendo trozos de papel y pegamento. Poquito a poco lo vas mojando, se humedece y el propio papel al humedecerse ya se va adhiriendo a la forma que quieres ponerle. Si quieres ir añadiendo formas más grandes, diferentes, cambiar el tamaño, pues se pone un trozo de papel higiénico más gordo y lo vas adaptando y moldeando. Esto es muy sencillo. Tarda un poco en secar, pero después se queda totalmente duro y con una textura muy, muy interesante también. Aquí veis cómo he terminado la primera parte, que simplemente, bueno, pues era envolver un poco de la fachada por los laterales y cómo queda toda la caída, queda muy bien. Tarda un poquito en secar, pero el resultado es muy bueno. Y aquí terminado todo. Como veis he hecho, bueno, pues todo para que esté envuelto bien las fachadas, las caídas por los laterales, como si fuese una colina y la fachada estuviese metida dentro, que se hubiese cortado la colina para meter la casa dentro. Bueno, ahora pintarlo todo. He puesto un poco de textura abajo al lado del camino para que, bueno, tenga más textura de tierra. Y ya es terminar de pintar pues todas las partes, la madera, las puertas, las ventanas, los ladrillos, poco a poco. Como dentro va a tener luz como si fuese una chimenea, pues tengo que hacer la chimenea en el tejado. Con poliestireno y luego marco los ladrillos. Y qué mejor momento, mientras yo corto unos ladrillitos para la chimenea, que suscribirse al canal. No tiene pérdida. Ahí lo tienes, la chimenea suscriptora. Bueno, y ahora vienen los lavados. Yo he hecho este lavado blanco para que se meta dentro de las marcas que he hecho de los ladrillos y bueno, para que se parezca que tiene como el cemento, ¿no? Ese entre medias de los ladrillos. Luego con pincel seco lo volveré a pintar por encima para que quede bien. Y bueno, también pues por el camino, ahora por todos los lados, por la madera, las paredes un poco de humedad. Con esto integro un poco más el camino con los laterales que va a ser todo de césped. Y ahora pues eso, lavados por todos lados. Y después de los lavados, pues pincel seco, también, por todos lados. Por la madera, por los ladrillos, por los laterales, por el camino. Todos los sitios donde vayan a tener luz, pues pincel seco. Y una vez todo seco, pues vamos con la vegetación. Bueno, aquí estoy echando cola blanca a todo, donde va a ir el césped. Yo primero le echo una capa de este polvo
más oscuro que tengo, para que cubra primero toda la superficie y luego ya pondremos un poco de textura. Después de que esté un poquito seco la primera capa, lo cubro todo con alcohol y cola blanca diluida y le empiezo a echar el césped electroestático. Primero utilizo uno que creo que es de 2 milímetros para cubrir todo, y luego en las partes superiores de las fachadas voy a utilizar otro que es de 6 milímetros. Y entre capa y capa siempre mucho pegamento. Y una vez que el pegamento, el césped ya está seco y el pegamento ya se ha secado un poquito, pues a poner el resto de vegetación, matojos, flores, aquí unas enredaderas un poco para tapar las imperfecciones de los laterales, porque no se adhiere muy bien el césped ahí. Y bueno, pues con eso se puede tapar, flores de diferentes colores. Esto ya es ir añadiendo cuantos más detalles y más variedad, pues mejor. Y lo último, bueno, pues tengo yo aquí estos bits de un molde de Scenery Forge. Y aquí queda todo ya pintado, montado y puesto en el diorama. Últimos detalles y terminamos. Y como os había dicho, la luz. Le he metido ahí, había hecho previamente un agujero, le he metido una lucecita de esas de baratas y así es como queda, la chimenea. Y esto es todo. La verdad es que muy sencillo. Las fachadas puedes hacerle de las formas que más te guste, pero es súper sencillo hacerlas. Con 4 elementos ya tienes una fachada Hobbit muy, muy vistosa. Y nada más, muchas gracias por haber visto el vídeo. Suscribiros para ver más vídeos y nos vemos en el siguiente. Adiós.